Abrí la puerta de una patada. Mi sorpresa navideña se había convertido en un desastre. Quería sorprender a mi hija y llegué sin avisar solo para encontrarla fuera, bajo una temperatura de helada, vestida con su pijama, mientras su marido y su familia abrían regalos de Navidad dentro. Lo que pasó a continuación les hizo gritar y cambió nuestras vidas para siempre. Antes de seguir, por favor, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es en tu ciudad ahora mismo. El teléfono sonó. Cortes agudos y violentos rompieron la calma de la tarde. Dejé mi copa de coñac, el líquido ámbar apenas tocado, y me acerqué al auricular. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras danzantes sobre el viejo sillón de Marta, donde había estado leyendo. «Papá, no puedo. No puedo más con esto». La voz de Rosa me golpeó como el descarrilamiento de un tren de mercancías. Rota, sollozando. 25 años de matrimonio con Marta me habían enseñado a escuchar los espacios entre las palabras, las pausas que revelaban más de lo que el habla jamás podría. «Rosa, cariño, ¿qué pasa?» El cable del teléfono se estiró mientras me levantaba, caminando hacia la ventana. El viento de diciembre traqueteaba el cristal y mi reflejo me devolvió la mirada. El pelo gris revuelto, la preocupación grabada profundamente en las líneas alrededor de mis ojos. «Me ha gritado por quemar la tostada». Su susurro llegó a través de lo que sonaba como una cámara de eco. El baño, con la puerta cerrada con llave. «No puedo. No puedo respirar, papá». Mi agarre se tensó en el auricular. Los nudillos se pusieron blancos. «Más despacio, cariño. Dime exactamente qué pasó». «Solo fue una tostada. Estaba intentando hacerle el desayuno a su madre como a ella le gusta, y la maldita tostadora se atascó. Y cuando saltó marrón en lugar de dorada, la voz de Rosa se quebró. Tiró el plato por toda la cocina. Me llamó inútil. Dijo que le avergüenzo delante de sus padres. El cristal bajo mi mano libre se empañó con mi aliento. Fuera, ramas desnudas arañaban el cielo oscurecido como dedos desesperados. ¿Dónde está él ahora? Abajo, con Ignacio, viendo el fútbol, actuando como si nada hubiera pasado. Olga no deja de hacer comentarios sobre que necesito aprender a llevar una casa como es debido. La risa de Rosa salió hueca, amarga. Están todos abajo y yo estoy escondida en el baño como una niña. Cerré los ojos viéndola a sus 7 años, escondiéndose de la misma manera después de las pesadillas. En aquel entonces podía arreglarlo todo con chocolate caliente y cuentos antes de dormir. ¿Vendrás por Navidad? Por favor, papá. Te necesito aquí. Las palabras que quería decir me ardían en la garganta. Sí, conduciré toda la noche. Estaré allí en 6 horas y lo resolveremos juntos. En cambio me oí decir: ojalá pudiera, Rosa. Tengo esa reunión por el contrato con la constructora Alba el día 23. Si este trato sale adelante... El silencio se extendió entre nosotros. El tipo de silencio que se llena con todas las cosas que deberías haber dicho. Lo entiendo. Su voz se volvió plana, profesional, el mismo tono que había usado en el funeral de Marta cuando la gente ofrecía condolencias vacías. Estás ocupado. No es tan simple. Nunca lo es. La línea se quedó en silencio, salvo por su respiración superficial y rápida. En algún lugar del fondo oí la risa sonora de Ignacio resonando desde su salón. Rosa, escúchame. Después de Navidad, cuando las cosas se calmen, quizás podamos... Me tengo que ir. Me está llamando. El tono de Marcado zumbó en mi oído como una avispa enfadada. Me quedé allí, con el auricular en la mano, viendo cómo el fuego consumía otro tronco. Mi coñac permanecía olvidado en la mesita auxiliar, calentándose. Debería cancelarlo todo. El contrato con Alba podía esperar. Rosa necesitaba a su padre, pero este trato significaba seguridad financiera. La jubilación anticipada del sector de la ingeniería civil me había sentado bien, pero los contratos como el de Alba eran raros. Los ingresos fijos no dan de sí como antes, especialmente con lo que cuesta todo cada año. Colgué el teléfono. La casa se sentía demasiado silenciosa. El fuego crepitaba. La casa se sentía demasiado silenciosa.
Pasaron 3 horas. Había pasado por todos los movimientos, comprobado las cerraduras, atizado el fuego, cepillado mis dientes. Ahora estaba acostado, mirando el techo donde las sombras se movían como acusaciones. El reloj marcaba las 22:47. Dormir se sentía tan lejano como Marte. Me levanté, caminé a la ventana descalzo. El mismo reflejo me devolvió la mirada, pero esta vez vi algo más. Cobardía, quizás. O simplemente el rostro de un hombre que había fallado a su hija cuando más lo necesitaba. Hace un año, en esta misma habitación, Rosa había llamado con la noticia de su compromiso. Había conducido desde Alcorcón un sábado por la mañana radiando ese brillo particular del amor nuevo. Se sentó en el sofá del salón donde Marta solía doblar la ropa, girando el anillo de compromiso de su abuela, el anillo de Marta, alrededor de su dedo. Se llama Ramón, me había dicho. Ramón Moreno. Tiene 38 años. Trabaja en el sector inmobiliario. Papá, soy tan feliz. Incluso entonces algo se sintió mal. La forma en que pronunciaba su nombre con demasiado cuidado. La forma en que seguía mirando su móvil, comprobando mensajes. ¿Cuándo voy a conocer a este Ramón? Pronto. Está muy ocupado con el trabajo ahora, pero te encantará, papá. Él se encarga de todo. Toma todas las decisiones, así yo no tengo que preocuparme por nada. Esa debería haber sido mi primera advertencia. Marta nunca necesitó que nadie tomara sus decisiones. Ella había sido mi socia, no mi dependiente. La gente no cambia tan fácilmente, cariño, le dije cuando mencionó su temperamento. El matrimonio revela el carácter, no lo transforma. Está siendo injusto. Me quiere. Su risa nerviosa había llenado la habitación como humo. Pasó la siguiente hora defendiendo a un hombre que nunca había conocido, poniendo excusas a comportamientos que apenas había descrito. Banderas rojas ondeando en un huracán y yo había elegido no verlas. ¿Por qué no había luchado más? ¿Por qué no exigí conocerlo antes de cualquier compromiso? ¿Por qué asentí educadamente cuando dijo que estaba demasiado ocupado para visitarnos? El reloj marcaba ahora las 23:23. Volví a la cama, subiéndome el edredón de Marta hasta el pecho. Lo había cosido el año antes de morir, sus manos aún firmes a pesar del cáncer que la devoraba por dentro. Marta habría sabido qué decirle a Rosa esta noche, habría sabido cómo atravesar la manipulación de Ramón con precisión quirúrgica. Ella nunca había tenido miedo de decir verdades difíciles cuando alguien a quien amaba estaba en peligro. Pero Marta se había ido, y yo estaba aquí, acostado despierto mientras mi hija sufría porque tenía demasiado miedo de crear problemas, demasiado preocupado por un contrato de negocios para conducir 6 horas y ser el padre que ella necesitaba. El viento se intensificó fuera, traqueteando las ventanas como si intentara entrar, o quizás salir. A veces era difícil saber en qué dirección fluía la presión. Me di la vuelta, hundí la cara en la almohada e intenté encontrar un sueño que no llegaba. La boda. ¿Cómo pude ignorar lo que pasó en la boda? Las 23:30, todavía mirando el techo, pero ahora mi mente se había fijado en aquel día de enero de hace 11 meses. El día que vi a mi hija casarse con un extraño y no hice nada para detenerlo. Salón de eventos San Miguel. Rosa con el vestido de la abuela de Marta, modificado para su figura más pequeña. Se veía hermosa y frágil, como cristal hilado que podría romperse con la palabra equivocada. Me senté solo en la mesa familiar, viendo cómo los parientes de Ramón dominaban la conversación. La lista de invitados era pequeña, en su mayoría gente suya. Las amigas universitarias de Rosa no habían sido invitadas. Demasiado caro, había explicado ella. Ramón piensa que deberíamos mantenerlo íntimo. Olga Moreno se había posicionado como la experta en todo, su voz cortando la charla de la recepción como una sierra circular. Ahora Rosa tendrá que aprender a ser una esposa adecuada, anunció a cualquiera que estuviera a su alcance. Ramón tiene expectativas específicas sobre la gestión del hogar, la organización, la planificación de comidas. Sus novias anteriores nunca estuvieron a la altura en ese aspecto. Rosa había sonreído con esa sonrisa tensa y frágil que había perfeccionado. Estoy deseando aprender. Aprender. Como si el matrimonio fuera una clase magistral para complacer a un hombre,
en lugar de una sociedad entre iguales. Ignacio Moreno había sido peor. Chistes groseros sobre cómo mantener a raya a las esposas pronunciados con la confianza de un hombre que nunca había sido desafiado. Otros invitados se habían removido incómodos, pero nadie dijo nada, incluyéndome a mí. Las mujeres necesitan saber cuál es su lugar, declaró durante su brindis. Eso es lo que hace un matrimonio feliz, ¿verdad, Rodolfo? Levanté mi copa y no dije nada. Cobarde. El peor momento llegó durante el corte del pastel. Rosa se había reído mientras intentaba darle a Ramón un pequeño bocado, como hacen las parejas en las bodas. En lugar de seguirle el juego, él le agarró la muñeca. Cuidado con el traje, Rosa. Esta chaqueta cuesta más de lo que la mayoría de la gente gana en un mes. Su sonrisa vaciló, solo por un segundo. Pero yo lo había visto, ese destello de vergüenza y bochorno. Se había disculpado, en su propia boda, por casi manchar un poco de glaseado en su preciosa chaqueta. Solo está nervioso por la boda, papá, me había susurrado cuando le pregunté si todo estaba bien. Incluso entonces, estaba poniendo excusas por él. Me levanté de nuevo, caminé hasta el joyero de Marta en la cómoda. Su anillo de boda todavía estaba en la ranura de terciopelo, atrapando la luz de la luna desde la ventana. 43 años de casados. Ni una sola vez le agarré la muñeca en público. Ni una sola vez se disculpó por existir en mi espacio. El reloj marcaba las 00:15 am, ahora, 19 de diciembre. La llamada de Rosa se sentía como si hubiera ocurrido hacía días en lugar de horas. Pensé en la cena de Nochebuena en su casa de Alcorcón. Rosa sirviendo todo a la perfección. Olga criticando el sazonado, Ramón corrigiendo la historia de Rosa sobre su trabajo. Ella se había vuelto más callada a medida que avanzaba la noche. Más pequeña, de alguna manera. La Navidad del año pasado había llamado para explicar por qué Ramón no podía venir a Ávila. Emergencia laboral. Siempre trabajo. Luego el aislamiento gradual. Amigos que dejaron de llamar porque Rosa nunca estaba disponible. Pasatiempos abandonados porque restaban tiempo a las necesidades de Ramón. Llamadas telefónicas que se acortaban y eran menos frecuentes. Había visto a mi hija vibrante e independiente desaparecer pieza por pieza y me había dicho a mí mismo que era normal. Periodo de ajuste. Dolores de crecimiento del matrimonio. Mentiras. Todas mentiras que me había contado a mí mismo porque confrontar la verdad significaba confrontar mi propio fracaso como padre. Sentado en esa recepción de boda, viendo a Rosa encogerse ante las críticas públicas de su marido, había sentido la misma impotencia que me consumió durante los últimos días de Marta en el hospital. La misma sensación de ser impotente contra fuerzas que no podía controlar. Pero esto era diferente. El cáncer de Marta había sido un enemigo que podíamos nombrar y combatir juntos. Ramón era un veneno que trabajaba lentamente, convenciendo a Rosa de que la enfermedad era culpa suya. Yo había pagado esa boda. La había llevado al altar. La había entregado a un hombre que la veía como propiedad, para ser gestionada en lugar de una persona para ser amada. La tormenta afuera estaba cobrando intensidad. Las ramas de los árboles se raspaban contra el revestimiento como uñas en una pizarra. El amanecer no podía estar lejos. Necesitaba dormir, pero mi mente seguía volviendo a esa llamada telefónica. A la voz rota de Rosa. A mi propia respuesta sobre contratos de negocios y conflictos de agenda. Mañana llamaría a Alonso y... El sueño me alcanzó a mitad del pensamiento, pero mis sueños estaban llenos de campanas de boda que sonaban a alarmas y una hija que seguía pidiendo disculpas por cosas que no eran culpa suya. La luz de la mañana se coló por las ventanas cubiertas de escarcha mientras estaba en la cocina, bebiendo mi segunda taza de café. El reloj sobre la estufa marcaba las 10:05. El sueño había llegado en fragmentos, perseguido por la voz rota de Rosa y mi propia cobardía. El teléfono sonó. Agudo, insistente. ¿Señor Rodolfo? La voz era profesional, familiar. La asistente de Alonso de la constructora. Llamo por su reunión con el señor Alonso programada para el 23 de diciembre. Me enderecé, de repente alerta. 40 años de trabajo en ingeniería me habían enseñado a prestar atención cuando llamaban por negocios.
Sí, he estado preparando las evaluaciones estructurales para el proyecto de refuerzo del puente. Lamentablemente, tendremos que posponerla hasta el 8 de enero. Su tono transmitía un arrepentimiento genuino. La madre del señor Alonso fue ingresada en el hospital anoche. Emergencia familiar. La ironía me golpeó como un vagón descarrilado. Emergencia familiar. Lo entiendo perfectamente. Por favor, transmítale mis respetos. Gracias por ser tan flexible, señor Rodolfo. Confirmaremos la nueva fecha después de las fiestas. El tono demarcado zumbó en mi oído, pero apenas lo escuché. Mi mente ya estaba acelerada, calculando posibilidades. 23 de diciembre. Libre. 8 de enero. Dentro de 2 semanas. Podría conducir hasta Alcorcón. Podría estar con Rosa por Navidad. La taza de café tembló en mi mano mientras la realización se hundía. La crisis de Alonso acababa de resolver la mía. O tal vez había creado una más grande, dependiendo de lo que encontrara al llegar allí. Dejé el teléfono y caminé hacia la ventana. Mi reflejo se veía diferente de alguna manera. Menos derrotado. La gris mañana de diciembre parecía más brillante, llena de posibilidades en lugar de resignación. 4 horas de conducción a través de la niebla de diciembre. La cara de sorpresa de Rosa cuando abriera la puerta. Quizás finalmente podría ver lo que estaba sucediendo realmente en esa casa, más allá de las palabras cuidadosas y la alegría forzada de nuestras llamadas. Mi mente de ingeniero se puso en marcha, el mismo enfoque metódico que había usado para los cálculos de puentes y las evaluaciones estructurales. Planificación de ruta. La A6 estaría llena de tráfico festivo, pero la A50 a través de Segovia podría estar más despejada. Momento. Salir temprano la mañana de Navidad, llegar durante el tiempo familiar cuando todos estarían juntos. Me acerqué al cajón de la cocina donde guardaba papeles importantes. La dirección de Rosa escrita con la letra cuidadosa de Marta, de la invitación de boda. Calle Álamo, 47, Alcorcón, Madrid. Había conducido hasta allí una vez antes, hace 11 meses, para ver a mi hija prometer su vida a un hombre que ya había comenzado a desmantelar su espíritu. Esta vez sería diferente. Esta vez llegaría como su padre, no como un invitado de boda tratando de mantener la paz. La casa se sentía eléctrica con propósito. No había sentido este tipo de claridad desde los últimos días de Marta, cuando cada decisión importaba y el tiempo se agotaba. Quizás el tiempo también se agotaba para Rosa de una manera diferente. Necesitaba suministros, regalos. Algo para mostrarle que esta no era solo una visita obligada, sino una elección, una prioridad. El teléfono sonó de nuevo. Por un momento salvaje pensé que podría ser Rosa, sintiendo de alguna manera mi cambio de planes, pero el identificador de llamadas mostró a Elena Martínez, la vecina. Rodolfo, vi tu luz encendida temprano. ¿Todo bien? Mejor que bien, Elena. Voy a ver a Rosa por Navidad después de todo. Eso es maravilloso. ¿Estará tan feliz? ¿Feliz? ¿Cuándo fue la última vez que vi a Rosa verdaderamente feliz? No la sonrisa frágil de las fotos de la boda, o la alegría forzada durante nuestras breves llamadas. Felicidad real. La clase de felicidad que iluminaba sus ojos azules como solían hacerlo los de Marta. Lo descubriría bastante pronto. Primero, necesitaba encontrar algo especial para Rosa. Algo para mostrarle cuánto importaba. La mañana siguiente trajo un propósito que no había sentido en meses. Me senté en la vieja mesa de la cocina de Marta con mapas de carreteras extendidos sobre el mantel a cuadros, marcando rutas con un bolígrafo rojo. La planificación metódica se sentía familiar, reconfortante. Como diseñar un puente, cada detalle importaba. El centro comercial Tres Aguas vibraba con la energía navideña de última hora. Familias se apresuraban entre tiendas, brazos llenos de paquetes envueltos, niños tirando de las mangas de los abrigos. Me moví entre la multitud con un enfoque singular. Mi lista doblada en el bolsillo de mi abrigo. La boutique de ropa de invierno se sentía cálida y abarrotada. Una joven vendedora se acercó con practicada alegría navideña. ¿Puedo ayudarle a encontrar algo especial? Una bufanda abrigada para mi hija. Vive en el norte ahora. Qué hermoso. ¿Cómo es su complexión?
Cerré los ojos evocando la cara de Rosa de tiempos más felices. Ojos azules, pelo castaño claro. Coge frío fácilmente como su madre. La mujer me guió a una exhibición de bufandas de lana. Mis dedos encontraron una de un azul profundo con hilos plateados tejidos como luz estelar capturada. Suave, práctica, hermosa sin ser ostentosa. Esto resaltaría perfectamente sus ojos. Pagué sin comprobar el precio. Algunas cosas importaban más que mi presupuesto fijo. La librería de al lado olía a café y papel. Rosa siempre había sido una lectora, incluso de niña. La encontré acurrucada en el sillón de Marta con novelas de misterio y biografías de mujeres fuertes. ¿Qué tipo de libros leía ahora? ¿Ramón aprobaba sus elecciones de lectura? Sección de biografías. La dependienta, una mujer de la edad de Rosa, señaló hacia la esquina trasera. Revisé los estantes metódicamente. Demasiadas opciones. Entonces lo vi. Rompiendo el molde, la historia de una ingeniera civil que construyó su propio camino cuando el mundo le dijo que no podía. Perfecto. El encargado de la gasolinera me reconoció cuando me detuve a comprobar la presión de mis neumáticos. Preparándose para un viaje, señor Rodolfo. Conduciendo a Alcorcón, la mañana de Navidad. Visita sorpresa para ver a mi hija. Eso es precioso. Aunque es un viaje largo. El tiempo se supone que va a cambiar. Pasé los siguientes 2 días preparándome como si fuera a la batalla. Comprobé los niveles de aceite, llené el anticongelante, probé la rueda de repuesto, limpié la cabina del camión y coloqué suministros de emergencia en la parte trasera. Manta, linterna, pinzas de arranque, cargador de móvil. Los regalos estaban envueltos en el viejo arcón de Marta. Papel azul con cinta plateada. Sencillo. Elegante. De la misma manera que Marta solía envolver los regalos, con esquinas de hospital y lazos perfectamente atados. El 23 de diciembre llegó gris y frío. Pasé la mañana dudando. ¿Debería llamar con antelación? ¿Qué pasaría si Rosa intentara convencerme de no ir? ¿Qué pasaría si la familia de Ramón resentía la intrusión? El teléfono me llamaba desde su percha en la pared de la cocina. Lo alcancé 2 veces. Luego retiré la mano. No. Esto tenía que ser una sorpresa completa. Rosa necesitaba saber que alguien podía presentarse por ella sin condiciones, citas o agendas convenientes. Elena Martínez saludó desde su porche mientras cargaba mi bolsa de viaje en el camión. ¿Va a algún lugar agradable por las fiestas, Rodolfo? Visitando a Rosa. Hace demasiado tiempo que no la veo. Esa dulce chica se merece una sorpresa. Conduzca con cuidado. Esa noche me senté en el sillón de Marta junto a la chimenea mirando los regalos envueltos. La bufanda azul mantendría caliente a Rosa. La biografía podría recordarle su propia fuerza, pero lo que realmente quería darle era algo que no podía envolver. El conocimiento de que no estaba sola. La previsión del tiempo anunciaba nieve, a partir de la medianoche. Acumulación ligera, nada que no pudiera manejar. Había conducido a través de peores tormentas durante mis días en el ferrocarril, comprobando las condiciones de las vías y ventiscas que enviarían a la mayoría de la gente a sus sótanos. Dejé mi ropa lista para mañana, pantalones de vestir y una camisa limpia para la cena de Navidad, asumiendo que me invitarían a quedarme. La foto de Marta y Rosa de la graduación universitaria de Rosa fue a parar al bolsillo de mi camisa. Un talismán. Un recordatorio de tiempos más felices cuando mi hija sonreía sin reservas. El despertador estaba listo en la mesita de noche, ajustado a las 5:30. 4 horas y media de conducción a través del clima de diciembre para ver la cara de Rosa iluminarse con sorpresa. Al menos esperaba que fuera sorpresa. Y alegría. No las emociones complicadas que surgen cuando alguien a quien amas aparece sin ser invitado para presenciar tu dolor cuidadosamente oculto. Pero ese era un puente que cruzaría al llegar. Por ahora, tenía un plan. Regalos. Y el tipo de determinación que me había llevado a través de 4 décadas manteniendo los trenes a tiempo. La alarma estaba puesta a las 5:30. 4 horas y media para ver la cara de mi hija iluminarse con sorpresa. La alarma chilló a las 5:30 de la mañana, interrumpiendo sueños de mañanas navideñas cuando Rosa era pequeña. Me vestí rápidamente en la oscuridad previa al amanecer.
la memoria muscular de décadas de turnos tempranos en el ferrocarril guiando mis movimientos. El café humeaba en mi termo mientras cargaba el camión. Regalos asegurados en el asiento trasero. Atlas de carreteras en el asiento del pasajero. Depósito lleno de la preparación de ayer. El termómetro fuera de la ventana de la cocina marcaba 5 grados. Clima perfecto para conducir si la nieve se contenía. Copos ligeros comenzaron a caer mientras salía de la entrada a las 6:00 en punto. Música navideña flotaba desde la radio. Rafael cantando villancicos. La ironía no se me escapó. Aquí estaba, conduciendo a través del comienzo de una nevada, esperando encontrar a mi hija antes de que la nieve fuera demasiado intensa. Los marcadores de kilómetro pasaban en el amanecer. El campo de Ávila pasaba. Casas de campo con ventanas amarillas cálidas y humo que subía recto en el aire quieto. Otras familias probablemente se estaban reuniendo alrededor de los árboles de Navidad ahora mismo, niños rasgando el papel de regalo mientras los padres sorbían café y tomaban fotos. ¿Estaba Rosa despierta ya? ¿La familia de Ramón hacía la gran celebración la mañana de Navidad o eran del tipo que lo guardaba todo para la cena? Me di cuenta de lo poco que sabía sobre sus tradiciones, otro fracaso que añadir a mi creciente lista. La radio crujió. Aviso de fuertes nevadas para el oeste de Madrid. Temperaturas que caen a 8 grados. Conduzcan con cuidado, amigos, y que tengan una bendita mañana de Navidad. 8 grados. Rosa siempre había sido sensible al frío, incluso de niña. Recordé a Marta abrigándola en capas antes de la escuela, preocupándose por los mitones y las bufandas, mientras Rosa protestaba que parecía un muñeco de nieve. El tráfico se espesó al cruzar hacia Castilla y León. La nieve caía más fuerte ahora, copos gordos que se pegaban al parabrisas entre los barridos de los limpiaparabrisas. Mi agarre se tensó en el volante. 40 años conduciendo en todo tipo de clima, pero hoy se sentía diferente. Hoy alguien contaba con que llegara, incluso si aún no lo sabía. Castilla-La Mancha trajo más nieve y tráfico más lento. La voz del locutor de radio cortó un villancico. La A5 avanza lentamente debido a las condiciones climáticas, pero los equipos de carretera están en acción. Tómense su tiempo y recuerden, ningún destino vale la pena arriesgar su seguridad. Pero algunos destinos valían el riesgo, ¿no es así? Algunos viajes importaban más que la comodidad o la conveniencia. Me detuve a repostar a las afueras de Móstoles, Madrid. La estación estaba ocupada a pesar de la hora temprana. Otros viajeros empujando a través del clima para llegar a la familia. Un joven encargado con ojos amables me ayudó a limpiar la nieve del parabrisas. ¡Feliz Navidad! ¿Viaje largo? Conduciendo a ver a mi hija. ¿Quiere darle una sorpresa? Su cara se iluminó. Eso es hermoso. Ella tiene suerte de tener un padre como usted. Suerte. La palabra se posó pesadamente en mi pecho mientras volvía a la autopista. Rosa solía pensar que tenía suerte de tenerme antes de que la dejara casarse con un hombre que la veía como algo que controlar en lugar de alguien a quien amar. La hora final se extendió a través de cielos despejados. El campo de Madrid se abrió a mi alrededor, colinas onduladas salpicadas de árboles desnudos, casas acercándose a medida que me acercaba a Toa Alcorcón. Mi corazón martilleaba contra mis costillas con cada marcador de kilómetro. ¿Qué encontraría al llegar allí? Rosa poniendo una cara valiente para la mañana de Navidad mientras la familia de Ramón criticaba todo lo que hacía. O quizás estaba equivocado. Quizás su llamada había sido un incidente aislado, emociones a flor de piel durante las fiestas. Pero algo en mi instinto decía lo contrario. El mismo instinto que me había mantenido seguro alrededor de maquinaria pesada durante 40 años me estaba diciendo que Rosa necesitaba ser rescatada. El GPS anunció: en 2 kilómetros gira a la derecha en la calle Álamo. Calle Álamo. La calle de Rosa. Había conducido por ella una vez antes, hace 11 meses, siguiendo una procesión de coches de boda hasta una recepción donde vi a mi hija encogerse bajo las expectativas de su nueva familia. Las casas aparecieron a través de la nieve que se disipaba. Las decoraciones navideñas brillaban desde los porches. Las voces de los niños se propagaban en el aire frío. Niños fuera con nuevos trineos y botas de nieve.
aprovechando al máximo la nieve de la mañana de Navidad. El número 47 se sentaba alejado de la carretera, un chalet con persianas verdes y un porche envolvente. El Mercedes clase S de Ramón estaba aparcado en la entrada junto a un sedán más antiguo que no reconocí. Visitas. O quizás Olga e Ignacio se habían quedado a pasar la noche. Aparqué al otro lado de la calle y me senté por un momento, el motor en marcha, el calor fluyendo sobre mis manos frías. Esto era todo. No más planificación, no más dudas. Solo caminar hasta esa puerta, tocar el timbre y ver la cara de mi hija. Los regalos susurraron mientras los transfería del asiento trasero a los bolsillos de mi abrigo. La biografía cabía fácilmente en mi bolsillo izquierdo, pero la bufanda hacía que mi lado derecho sobresaliera notablemente. Me cerré la chaqueta y salí al aire amargo de la mañana. Mi aliento salía en bocanadas blancas mientras cruzaba la calle. En algún lugar de esa casa, Rosa probablemente estaba ayudando con el desayuno de Navidad, asegurándose de que todo fuera perfecto para la familia de Ramón, haciéndose más pequeña para que ellos pudieran ser más grandes. Hoy no. Hoy, alguien venía para asegurarse de que Rosa supiera que importaba. Caminé por la entrada, regalos en mi abrigo, listo para ver la sorpresa de Rosa. Entonces vi la figura junto al banco de nieve. La figura no se movía, encorvada contra el montículo blanco de nieve, las rodillas recogidas, los brazos envueltos fuertemente alrededor de sí misma. Mi cerebro necesitó 3 segundos para procesar lo que no podía ser posible. Rosa, mi hija, sentada en la nieve en un fino pijama de Navidad. Los regalos cayeron de mis dedos entumecidos, esparcidos por la entrada congelada como oraciones descartadas. Corrí, mi rodilla mala gritando protesta a cada paso, trayendo lo imposible a un enfoque nítido. Sus labios estaban morados, la escarcha cristalizada en su pelo. Estaba temblando tan violentamente que sus dientes castañeteaban como huesos. Rosa. La palabra se desgarró de mi garganta. ¿Qué haces aquí fuera? Ella levantó la vista con confusión, nublando sus ojos azules. Ojos que una vez habían brillado con la misma inteligencia de Marta, ahora apagados por el frío y algo más profundo, algo roto. ¿Papá? Su voz salió arrastrada, hipotérmica. ¿Cómo estás aquí? Pensé que tenías la reunión con Alonso. Me quité el abrigo de invierno pesado, lo envolví alrededor de su pequeño cuerpo. Se sentía como hielo a través de la tela delgada. ¿Cuánto tiempo llevaba aquí fuera? ¿Con una temperatura bajo cero? ¿En pijama? Olvídate de la reunión, tenemos que calentarte. Intenté ayudarla a levantarse, pero sus piernas no podían soportar su peso. Puedes sentir tus dedos. Se miró las manos como si pertenecieran a otra persona. No realmente. Todo está borroso. La llevé medio cargada al camión, abriendo de golpe la puerta del pasajero. El calentador había estado funcionando, el aire caliente saliendo a borbotones como la salvación. La acomodé en el asiento, subí el calor al máximo, encontré la manta de emergencia que guardaba detrás del asiento del conductor. Lo siento mucho, papá. Las lágrimas comenzaron a fluir por sus mejillas, dejando rastros cálidos en la piel congelada. Hice un desastre con todo. No tienes nada por lo que disculparte. Nada. Le froté las manos entre las mías, tratando de forzar la circulación de vuelta a los dedos blancos. Dime qué pasó. A través del parabrisas podía ver la casa, las luces de Navidad parpadeando alegremente, un cálido resplandor amarillo derramándose por cada ventana, sonidos de risas y celebración flotando sobre el césped congelado. Estaban dentro, disfrutando de la mañana de Navidad, mientras Rosa casi se congelaba hasta morir fuera de su puerta. Fue un accidente, susurró, las palabras saliendo más claras a medida que el calor regresaba a su cuerpo. Llevaba una bandeja de café para todos durante el momento de los regalos. Había papel de regalo por todas partes, y tropecé. Su voz se quebró. Comenzó de nuevo. El café cayó por toda la alfombra persa de la abuela de Olga, esa alfombra hermosa y cara que ha estado en su familia por generaciones. Ramón comenzó a gritar que arruino todo lo que toco.
Seguí frotando sus manos, pero la rabia se estaba acumulando en mi pecho como la presión de vapor en una caldera de locomotora. 40 años de ingeniería me habían enseñado a reconocer cuando los sistemas se acercaban a niveles peligrosos. Olga dijo que habían sido demasiado indulgentes conmigo, que necesitaba aprender las consecuencias. La respiración de Rosa se estaba igualando, el color regresando lentamente a sus mejillas. Ignacio estuvo de acuerdo, dijo que las mujeres necesitaban disciplina, que así es como su generación mantenía fuertes los matrimonios. ¿Y luego qué pasó? Ramón me dijo que saliera y pensara en ser más cuidadosa. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de vergüenza y confusión. En mi pijama. Dijo que podía volver a entrar cuando aprendiera la lección. Las piezas encajaron con precisión mecánica. La puerta cerrada con llave que había notado. Su estado hipotérmico. 4 horas en frío mortal. «Te encerraron fuera», asintió, nuevas lágrimas comenzando. Intenté llamar, pero Olga dijo que estaba perturbando su mañana de Navidad, que ya había hecho suficiente daño. A través de la ventana del pasajero podía verlos en el salón pasándose regalos en círculo, riendo y brindando con copas de cava, como si no acabaran de dejar a mi hija congelarse hasta morir por café derramado. Mientras la sensación regresaba a sus dedos, Rosa me miró con ojos llenos de dolor y vergüenza. «Papá, necesito decirte lo que realmente pasó esta mañana». Las manos de Rosa finalmente se estaban calentando en las mías. La circulación regresaba con un doloroso hormigueo. Flexionó los dedos experimentalmente, haciendo una mueca mientras volvía la sensación. «Empieza por el principio», dije en voz baja. «¿A qué hora empezó esto?» «Alrededor de las 8:30. Todos estaban en el salón abriendo regalos. Pensé que quería ser útil. Llevé una bandeja de café de la cocina». Su voz se estabilizó a medida que el calor se extendía por su cuerpo. Había papel de regalo hermoso esparcido por todas partes, plata y oro como un cuento de hadas. Debería haber sido más cuidadosa. Mantuve mi voz firme. «¿Qué pasó cuando tropezaste?» El café cayó por toda su alfombra persa, esa preciosa antigüedad que perteneció a la abuela de Olga, tejida a mano, que vale miles de euros. Ya estaba poniendo excusas por ellos, el patrón tan arraigado que no podía detenerse. Ramón comenzó a gritar que arruinó todo lo que toco. Mi agarre se tensó en el volante. Por un accidente. Pero era una alfombra muy cara, papá. Intenté limpiarla, pero Olga dijo que lo estaba empeorando. Siguió diciendo que habían sido demasiado pacientes conmigo, que necesitaba aprender responsabilidad. Las palabras de Rosa llegaron más rápido ahora, como una presa que revienta. Ignacio la respaldó. Dijo que las mujeres en su época sabían cómo ser más cuidadosas con las cosas bonitas. A través del parabrisas, la música navideña flotaba desde la casa. Villancicos sonaban mientras mi hija relataba que casi se congelaba hasta morir. Entonces, Ramón dijo: «Sal fuera y piensa en ser más cuidadosa. Así sin más. Sin abrigo. Sin zapatos. A -5 grados». Y cerraron la puerta con llave. Rosa asintió, la vergüenza coloreando sus mejillas. Llamé después de 1 hora. Mis pies estaban tan fríos que me quemaban. Pero Olga gritó a través de la puerta que estaba perturbando su celebración navideña, que ya había arruinado suficiente de su mañana. 4 horas. Había estado fuera durante 4 horas en frío mortal mientras ellos intercambiaban regalos y bebían cava. Seguí pensando que alguien vendría a ver cómo estaba, que seguramente Ramón se daría cuenta de que hacía demasiado frío, demasiado peligroso. Su voz se quebró, pero cuanto más esperaba, más entendía que este era mi castigo, por ser torpe, por no ser lo suficientemente buena. «Rosa, escúchame». Me giré para mirarla completamente. «Nadie se merece esto. Lo entiendes, ¿verdad? Nadie. Pero sí estropeé su alfombra cara. Para». La palabra salió más dura de lo que pretendía. «Esa alfombra no vale 1 minuto de tu vida, ni 1 segundo». Ella me miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. La idea de que ella importaba más que un objeto era aparentemente revolucionaria. Dijeron que necesito aprender a ser más cuidadosa con las cosas bonitas.
que no contribuyo económicamente. Así que no debería destruir lo que ellos se han ganado. Cada palabra era un clavo en su ataúd. Abuso financiero, manipulación emocional, peligro físico. El patrón estaba cristalino para cualquiera dispuesto a verlo. Empecé a tener mucho frío después de la segunda hora. Ya no podía sentir mis manos. Pero pensé que si volvía a entrar antes de aprender mi lección, solo empeoraría las cosas más tarde. Así que había elegido la hipotermia antes que su ira. Elegido la muerte potencial antes que decepcionarlos aún más. El nivel de control que habían logrado sobre ella era impresionante en su crueldad. Cuando no podías sentir tus manos, Rosa, ahí es cuando comienza la congelación. Podrías haber perdido dedos. Perdido dedos de los pies, podrías haber muerto. Lo sé ahora. Nuevas lágrimas comenzaron. Cuando te vi caminando por la entrada, pensé que estaba alucinando. Papá apareciendo como una especie de milagro navideño. No es un milagro. Solo un padre que finalmente llegó a tiempo para ver la verdad que debió haber reconocido hace meses. A través de la ventana del pasajero, podía verlos en el salón, riendo y pasándose regalos, como si no acabaran de dejar a mi hija congelarse hasta morir. Miré por esa ventana a su perfecta escena navideña y sentí que algo se rompía dentro de mí como un cable de puente bajo demasiado estrés. 40 años de respuestas de ingeniería medidas desaparecieron en un instante. Quédate en el camión, Rosa. Mantente caliente. Papá, por favor, no lo empeores, tengo que vivir con ellos. Me giré hacia ella. Mi hija envuelta en mi abrigo como una refugiada de su propia vida. No, Rosa, ya no. La caminata hasta su puerta principal se sintió como acercarse a un sitio de demolición. Cada paso medido y deliberado. El adorno navideño se burlaba de mí con su alegre lazo rojo mientras aún podía oír el castañeteo de los dientes de Rosa detrás de mí. Primero probé el pomo. Cerrado con llave, justo como había dicho. Mi golpe cortó su música navideña. Pasos se acercaron. La puerta se abrió para revelar a Ramón, copa de cava en mano, el rostro pasando de la sorpresa a un encanto calculado. Señor Rodolfo, qué maravillosa sorpresa. Rosa no mencionó que vendría por Navidad, no podía mencionarlo. La encerraste fuera. Su sonrisa vaciló por un momento. Creo que ha habido un malentendido. Rosa necesitaba un poco de aire fresco para calmarse después de su pequeño accidente. A -5 grados. En pijama. Durante 4 horas. Bueno, a veces las lecciones deben ser memorables. El marco de la puerta se astilló bajo mi bota. La madera crujió como un disparo cuando la puerta se estrelló contra la pared interior. Los adornos navideños traquetearon en el árbol cercano. El silencio cayó sobre el salón como una cortina. Olga levantó la vista de su lugar junto a la chimenea. Ignacio, de su sillón de cuero. Copas de cava congeladas a mitad de camino hacia los labios. Llené su umbral como si el día del juicio final hubiera llegado temprano. ¿Cómo te atreves a poner a mi hija fuera con un clima que podría matarla? Olga se recuperó primero. Su voz adquirió ese tono condescendiente que recordaba de la boda. Rodolfo, no entiende la situación. Rosa derramó café en la alfombra persa de mi abuela. Una reliquia familiar invaluable. ¿Y eso justifica arriesgar su vida? Ignacio dejó su cava con calma deliberada. Estás exagerando, viejo. Rosa necesitaba aprender responsabilidad. Así es como funciona el matrimonio. ¿Matrimonio? Entré en su cálido salón. La nieve aún se aferraba a mis hombros. ¿A esto lo llamas matrimonio? La dejaste congelarse hasta morir por café derramado. Ramón se movió para bloquear mi camino tratando de recuperar la autoridad en su propia casa. Esta es nuestra casa. Y Rosa es mi esposa. No tienes derecho a irrumpir aquí. Y tengo todo el derecho. Es mi hija. Y casi la matas. Las luces del árbol de Navidad parpadeaban detrás de ellos. Regalos caros esparcidos debajo como evidencia de su cómoda crueldad. Habían estado celebrando mientras Rosa se ponía azul de frío a 10 pies de su puerta.
Olga lo intentó de nuevo, su voz subiendo con desesperación. Le estábamos enseñando a ser más cuidadosa con las cosas valiosas. Le estabas enseñando a temerte. ¿Hay alguna diferencia? El matrimonio requiere disciplina, insistió Ignacio, su autoridad desmoronándose mientras yo me alzaba sobre su silla. El matrimonio requiere amor, algo que ustedes no reconocerían si les pateara la puerta. Fue entonces cuando Rosa apareció detrás de mí, todavía envuelta en mi abrigo. Su presencia era la pieza final de evidencia, en este caso contra ellos. Sus dedos congelados, su confusión hipotérmica, su cuerpo contando la historia que sus palabras intentaban negar. La máscara de Ramón se deslizó por completo. Rosa, dile a tu padre que estás bien. Este es un asunto familiar, y él está interfiriendo. Rosa miró a su marido con nuevos ojos. Ojos que casi se congelaron fuera de su puerta. No podía sentir mis dedos, Ramón. Pensé que podría morir. La voz de Olga se quebró con un control desesperado. Estás siendo dramática, Rosa. Podrías haber llamado más fuerte si realmente hubieras estado en problemas. Ella llamó. Le dijiste que estaba perturbando vuestra Navidad. Miré alrededor de la habitación a sus rostros conmocionados, luego a Rosa temblando en mi abrigo. El hablar había terminado. Rosa, enséñame dónde están tus cosas. Nos vamos. Ahora. Las palabras cortaron su atónito silencio como una cuchilla a través de la seda. Sin discusión. Sin negociación. La mentalidad de ingeniero que había mantenido los trenes a tiempo durante 40 años estaba tomando el control. Rosa se movió hacia la escalera, todavía envuelta en mi abrigo, sus pasos más firmes ahora que el calor había regresado a sus extremidades. La seguí, dejando a la familia dispersa alrededor de su perfecta mañana de Navidad como escombros después de un descarrilamiento. No puedes llevarte a mi esposa. La voz de Ramón se quebró mientras se apresuraba tras nosotros. Esto es un secuestro. Me giré en las escaleras, lo miré con la misma expresión que había usado con los novatos que pensaban que podían discutir con la física. Ella es mi hija primero, y perdiste tus derechos cuando casi la matas. El dormitorio de Rosa era pequeño, escondido bajo el alero como una ocurrencia tardía. Sus pocas pertenencias personales se veían perdidas entre los muebles caros que la familia de Ramón había elegido. Un oso de peluche de la infancia se sentaba en la cómoda junto a botellas de perfume caro. El contraste contaba toda la historia. Solo las cosas importantes, dije, sacando su bolsa de lona universitaria del armario. Podemos reemplazar todo lo demás. Sus manos se movieron con creciente certeza mientras seleccionaba lo que importaba. Fotos de Marta, su portátil con archivos de currículum, las pocas joyas que habían sido regalos míos, no de ellos. Sus dedos se detuvieron sobre el anillo de bodas. Luego deliberadamente lo dejaron en la cómoda. Olga apareció en el umbral, el rostro enrojecido con autoridad desesperada. Rosa, querida, piensa en tus votos matrimoniales. Prometiste quedarte en los buenos y malos momentos. Rosa levantó la vista de doblar su abrigo de invierno, el que había estado colgando inútilmente en el armario mientras ella se congelaba afuera. Prometí amar y honrar, no congelarme hasta morir por café derramado. Pasos resonaron por las escaleras. Ignacio y Ramón se agolparon detrás de Olga, 3 adultos tratando de intimidar a una joven para que se quedara en su prisión cuidadosamente construida. Estás cometiendo un gran error, viejo, jadeó Ignacio. Conocemos gente importante. Cerré la cremallera de la bolsa de Rosa y la colgué sobre mi hombro. Tu gente importante no estaba allí esta mañana cuando Rosa los necesitaba. Yo sí. Nos movimos hacia las escaleras, la familia retrocediendo como si se enfrentaran a algo peligroso. Tal vez lo eran. Quizás el amor protector de un padre era más peligroso de lo que habían calculado cuando eligieron la crueldad sobre la compasión. En el salón, su celebración navideña estaba abandonada. Regalos caros esparcidos bajo el árbol, copas de cava medio vacías, la alfombra persa todavía mostrando manchas de café que casi le cuestan la vida a mi hija. Ramón hizo una última jugada desesperada en la puerta principal. Rosa, no puedes dejarme. Podemos resolver esto. Te amo.
Rosa se detuvo, miró al hombre que la había encerrado fuera para congelarse. El amor no deja a la gente morir en la nieve, Ramón. El marco de la puerta roto testificaba la verdad de esa mañana. La había pateado para alcanzarla, y ahora caminábamos a través de ella hacia la libertad. Afuera, los vecinos miraban desde las ventanas atraídos por la conmoción. La fachada perfecta de la familia se estaba desmoronando públicamente, su crueldad cuidadosamente oculta expuesta para que toda la calle fuera testigo. Ramón nos siguió hasta el camión golpeando las manos contra el capó mientras yo cargaba la bolsa de Rosa. Esto es un robo. Llamaré a la policía. Es mi esposa. Caminé para enfrentarlo usando cada centímetro de mi altura y 40 años de autoridad ganada a través del trabajo honesto. Aléjate de mi camión. Aléjate de mi hija. No puedes. Si alguna vez la contactas de nuevo, me responderás a mí. Y la próxima vez no solo derribaré una puerta. Dio un paso atrás. La cobardía, finalmente honesta, reemplazó su pretensión de autoridad. Rosa se acomodó en el asiento del pasajero, apretando mi abrigo alrededor de sí misma. El calentador del camión soplaba aire cálido, ahuyentando lo último del frío mortal de la mañana. En el espejo retrovisor pude verlos de pie en su entrada, disminuidos, impotentes, viendo cómo la justicia se alejaba conduciendo. Mientras entrábamos en la carretera principal, Rosa finalmente miró hacia la casa que se hacía más pequeña en el espejo lateral. Los primeros 10 kilómetros transcurrieron en silencio. Rosa miró por la ventana del pasajero al suburbio de Madrid pasando, procesando lo que acababa de suceder. Papá, ¿y si cometí un error? ¿Y si tenían razón en que era descuidada? Había estado esperando esto. Las víctimas siempre se culpan a sí mismas primero. Cariño, derramar café no justifica dejar a alguien congelarse hasta morir. Nunca. Por ninguna razón. Sus manos temblaban ahora que la adrenalina se estaba disipando. Pero, ¿y si Ramón viene a buscarme? ¿Y si intenta obligarme a volver? No se acercará a 1 kilómetro de nuestra casa. Te lo garantizo. Cuando llegamos a la frontera de Castilla y León, Rosa estaba empezando a hablar de cosas prácticas. ¿Dónde dormiría? ¿Cuánto tiempo podría quedarse? Si todavía tenía sus habilidades de marketing después de meses de que cada decisión fuera tomada por ella. Tu antigua habitación está exactamente como la dejaste, le dije, y te pondremos al día con tu propia cuenta bancaria a primera hora. Si necesitamos órdenes de alejamiento, las conseguiremos. Lo que sea necesario. Nos detuvimos a repostar y tomar un café cerca de Tordesillas. Rosa se apretó mi abrigo alrededor de su pijama, todavía cohibida, pero el camionero que repostaba junto a nosotros sonrió y se tocó la gorra. ¿Se dirigen a casa por Navidad? Llevando a mi hija a casa, donde pertenece, dije. Rosa esbozó una pequeña sonrisa. Papá me sorprendió con una visita. Era la primera vez que la oía interactuar normalmente con un extraño en meses. Sin disculparse, sin encogerse, simplemente hablando como una persona normal. Merecía hablar. De vuelta en la autopista encontró la foto de Marta en la guantera, la que había llevado para la suerte durante mis días en el ferrocarril cuando los trabajos eran peligrosos y volver a casa con vida no estaba garantizado. Ella también habría venido, ¿verdad? Si hubiera estado viva. Tu madre habría llegado con un bate de béisbol y la mitad de las señoras de la iglesia como refuerzo. El recuerdo nos hizo sonreír a ambos. A ella nunca le gustaron los matones. No sé cómo darte las gracias por salvarme. No necesitas darme las gracias. Eso es lo que hacen los padres. Las montañas de Ávila aparecieron en el horizonte mientras el sol de diciembre comenzaba su temprano descenso. Rosa estaba sentada más erguida ahora, el color de vuelta en sus mejillas, la voz más fuerte con cada kilómetro que la alejaba de esa casa. Yo era buena en marketing, dijo de repente. Antes de conocer a Ramón tenía ideas, campañas que funcionaban. Las tendrás de nuevo. Mejores, probablemente. Has aprendido cosas sobre la gente que la mayoría de los expertos en marketing nunca averiguan. ¿Cómo qué? ¿Cómo reconocer cuando alguien está tratando de controlarte? Ese es un conocimiento valioso en los negocios. Estuvo en silencio durante otra hora,
observando el familiar campo de Ávila pasar. Luego, ¿crees que realmente puedo hacer esto? Vivir sola. Tomar mis propias decisiones. Rosa, sobreviviste a estar casada con Ramón durante 11 meses. Después de eso, cualquier otra cosa se sentirá como vacaciones. Por primera vez en todo el día, se rió. Rió de verdad. El sonido que se suponía que debía hacer la hija de Marta. Mientras entrábamos en Gredos, pasando por la gasolinera donde había comprado suministros para el viaje. Pasando por el mesón donde Marta y yo habíamos compartido nuestra primera cita, hace 45 años. Rosa pegó su cara a la ventana como una niña viendo las luces de Navidad. Todo se ve exactamente igual. Pero ambos sabíamos que eso no era del todo cierto. El pueblo se veía igual. La casa se vería igual. Pero Rosa era diferente ahora. Había caminado a través del fuego y había salido al otro lado sosteniendo su propia mano. Mientras entrábamos en nuestra entrada, Rosa miró la casa donde había crecido. Se ve exactamente igual, susurró, pero me siento completamente diferente. La oficina de Rosa ocupaba una esquina del piso 14, con ventanas que daban al puerto de Barcelona. La luz del sol se filtraba sobre su escritorio, donde las campañas de marketing se extendían como planos para el éxito de otra persona. La placa de identificación decía Rosa Hudson en negrita. Apellido de soltera reclamado. Identidad restaurada. Había conducido para nuestro almuerzo mensual, una tradición que habíamos establecido una vez que Rosa se afirmó. Viéndola moverse por su lugar de trabajo con tranquila confianza, saludando a colegas que claramente respetaban su trabajo, apenas reconocí a la mujer rota que había encontrado en un banco de nieve hace 5 meses. Papá, deberías ver la campaña sin fines de lucro que acabamos de terminar. Mostró gráficos en la pantalla de su ordenador. Aumentó su compromiso de donantes en un 40%. Mi idea sobre la narración en lugar de las estadísticas realmente funcionó. Su jefe se detuvo mientras yo admiraba su pared de testimonios de clientes. Señor Rodolfo, debería estar orgulloso. Rosa se ha vuelto invaluable aquí. Estamos discutiendo un ascenso. El mesón del puerto. Donde almorzamos era elección de Rosa. Un lugar donde los jóvenes profesionales se reunían para discutir tratos y sueños. Ordenó con confianza. Pagó con su propia tarjeta de crédito. Dejó una propina generosa de su propio salario. A veces pienso en esa mañana, dijo mientras veíamos los barcos navegar por el puerto. Qué diferente sería todo si no hubieras venido. Pero vine. Eso es todo lo que importa ahora. Su apartamento en Getafe era pequeño, pero enteramente suyo. Cada mueble elegido por ella. Cada cuadro colocado donde ella quería. El cactus de Navidad en el alféizar de su cocina había florecido 2 veces desde que lo trajo a casa. Otra superviviente, prosperando en mejores condiciones. El divorcio se había finalizado en marzo. Ruptura limpia. Sin activos que dividir. Sin conexiones persistentes. Rosa no había querido nada de esa vida excepto su libertad. Las fotos de la boda habían ido a la basura. Los regalos caros devueltos o donados. Solo había conservado lo que le pertenecía antes de que Ramón intentara borrarla. Veo a un terapeuta una vez al mes, me dijo mientras tomábamos café, solo para asegurarme de mantenerme sana. Dice que estoy haciendo un progreso notable para alguien que experimentó ese nivel de... ¿Cómo lo llamó? Control coercitivo. Caminamos de regreso hacia su edificio de oficinas bajo el sol de la tarde de primavera. Otras personas de nuestra edad probablemente eran abuelos ya, pero yo preferiría a mi hija exitosa, independiente y emocionalmente sana antes que a nietos tempranos cualquier día. El terapeuta me ayudó a entender que no se trataba del café. Rosa continuó. Nunca se trató de ser más cuidadosa o menos torpe. Se trataba de hacerme lo suficientemente pequeña para que nunca pensara que merecía algo mejor. Un grupo de sus compañeros de trabajo saludó desde el otro lado de la calle, regresando de su propia pausa para el almuerzo. Rosa les devolvió el saludo, cómoda en su lugar entre ellos. Había construido una vida aquí. Amigos. Colegas. Un futuro que le pertenecía enteramente a ella. ¿Qué haces el próximo fin de semana?, preguntó mientras llegábamos a su edificio.
Quiero cocinar la cena para ti, probar esa nueva receta en la que he estado trabajando. Yo traeré el postre, la receta de tarta de manzana de tu madre. Me abrazó en la acera. Mujer profesional con su traje de negocios despidiéndose de su padre que había conducido 2 horas solo para asegurarse de que ella todavía estaba prosperando. Porque eso es lo que hacíamos ahora. Nos asegurábamos el uno del otro. Mientras veía a Rosa desaparecer en el edificio de oficinas de cristal segura y con propósito, supe que Marta estaría orgullosa. Nuestra hija había encontrado el camino a casa, hacia sí misma. Si te ha gustado esta historia, por favor, dale like a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.